Imagina a un rey que, a pesar de una enfermedad devastadora, lideró su ejército contra un enemigo mucho más poderoso y salió victorioso. Esta es la historia de Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén, y su mayor batalla, el enfrentamiento de Montgisard. En medio de un momento crítico para el reino de Jerusalén, reunió sus pocas tropas para enfrentar a Saladino, el mayor comandante musulmán de su época. En este video, exploraremos los eventos que llevaron a esta impresionante batalla. Entenderemos el contexto político y militar y reviviremos cada momento de este épico enfrentamiento. ¿Cómo logró Balduino transformar una derrota casi segura en una victoria legendaria? ¿Qué hizo que Saladino subestimara a su adversario? ¿Y cómo esta batalla cambió el rumbo de las cruzadas? Quédate hasta el final para descubrir cómo un rey físicamente debilitado se convirtió en uno de los mayores estrategas de su era. Prepárate para un viaje de valentía, fe y superación. En el siglo VII, el reino de Jerusalén estaba en un constante estado de guerra contra los ejércitos musulmanes liderados por Saladino, sultán de Egipto y Siria. Tras la primera cruzada, los cristianos establecieron diversos reinos en Medio Oriente, pero la resistencia musulmana crecía cada año. Saladino, decidido a unificar los territorios islámicos y recuperar Jerusalén, realizaba incursiones frecuentes contra las fuerzas cristianas, debilitando sus defensas y desgastando sus tropas. Balduino subió al trono en un periodo de extrema inestabilidad. Además de las constantes amenazas externas, el reino enfrentaba conflictos internos entre nobles que disputaban el poder. El joven rey fue diagnosticado con lepra aún en la infancia, lo que generaba dudas sobre su capacidad para gobernar y liderar ejércitos. A pesar de la enfermedad, Balduino demostraba un espíritu combativo e inteligencia estratégica, características que serían cruciales en la lucha contra Saladino. En 1177, los musulmanes vieron una oportunidad de acabar de una vez por todas con la presencia cristiana en la región. Con un ejército numeroso, marchó en dirección a Jerusalén, confiando en que las fuerzas cristianas no tendrían medios para resistir. Sin embargo, Balduino, aún debilitado, reunió rápidamente sus tropas y tomó la arriesgada decisión de interceptar al enemigo antes de que llegara a la ciudad santa. Este fue el preludio de la batalla de Montgisard, un enfrentamiento que quedaría marcado en la historia de las cruzadas. El día 25 de noviembre, Balduino y su pequeño ejército se posicionaron para enfrentar a las fuerzas musulmanas, muy superiores en número. La batalla ocurrió en las proximidades de Montgisard, un lugar estratégico donde los cristianos esperaban contener el avance musulmán antes de que Jerusalén fuera amenazada. El ejército de Saladino era imponente, con cerca de 26.000 hombres. En contrapartida, Balduino logró reunir apenas cerca de 4.000 soldados, contando con caballeros templarios, turcópolos y la infantería local. A pesar de la diferencia numérica, el rey cristiano tenía un as bajo la manga, el elemento sorpresa y la intensa motivación de sus guerreros. El joven rey, aún debilitado por la lepra, montó su caballo y marchó al frente de sus hombres, acompañado por la Vera Cruz, una de las más sagradas reliquias de la cristiandad, siendo la cruz en la que Cristo fue crucificado. Este gesto inflamó los ánimos del ejército cristiano, que atacó con una furia inesperada. La caballería pesada cristiana cargó contra el centro del ejército musulmán, rompiendo sus filas y sembrando el caos entre las tropas enemigas. Saladino, sorprendido por la ferocidad del ataque cristiano, intentó reorganizar sus fuerzas, pero el terreno pantanoso y la velocidad de la carga cristiana impidieron que sus arqueros y caballería desempeñaran su papel de forma eficaz. Las fuerzas musulmanas comenzaron a retroceder y el desorden se propagó entre sus soldados.
Balduino y sus caballeros continuaron la persecución implacablemente, obligando a Saladino a huir con lo que quedaba de su ejército. Al final de la batalla, miles de soldados musulmanes yacían en el campo de batalla, mientras Saladino escapaba por poco, humillado y debilitado. La victoria cristiana en Montgisard fue una hazaña extraordinaria, pues demostró que, incluso con recursos limitados y un rey enfermo, el reino de Jerusalén seguía siendo una fuerza formidable. La reputación de Balduino IV creció inmensamente, consolidándolo como uno de los grandes líderes de las cruzadas. Pero la guerra aún no había terminado. Saladino aprendería de su derrota y regresaría más fuerte en los años siguientes. El destino del reino de Jerusalén aún estaba lejos de decidirse. La victoria cristiana en Montgisard tuvo un impacto profundo en el equilibrio de poder en Medio Oriente. La humillación de Saladino, un líder hasta entonces considerado imbatible, fortaleció la moral de los cruzados y dio al reino de Jerusalén un alivio temporal ante la creciente amenaza musulmana. Durante los años siguientes, Balduino aprovechó esta victoria para reforzar las defensas del reino y consolidar alianzas internas y externas. Sin embargo, los problemas de salud del rey continuaban agravándose. La lepra avanzaba rápidamente, limitando su capacidad de liderar ejércitos en el campo con la misma energía de antes. Esto llevó a disputas internas entre los nobles del reino, que comenzaban a dividirse en diferentes facciones, cada una con sus propias ambiciones políticas. Saladino, por su parte, no permaneció derrotado por mucho tiempo. Reorganizó sus fuerzas, reforzó sus alianzas y en los años siguientes lanzó nuevas campañas contra los estados cruzados. Aprendió de sus errores en Montgisard y comenzó a emplear tácticas más estratégicas para debilitar a los cristianos. En apenas una década después de Montgisard, Saladino lograría su mayor victoria en la batalla de Hattin, que marcaría el inicio de la caída de Jerusalén en manos de los musulmanes. La batalla de Montgisard fue uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Balduino y de las cruzadas en su conjunto. Su legado resuena hasta hoy como un ejemplo de resistencia y superación. La historia de Balduino IV nos enseña que la verdadera fuerza de un líder no radica solo en su salud o en el número de sus soldados, sino en el valor para enfrentar desafíos con inteligencia y determinación. Si te gustó este relato sobre la batalla de Montgisard y la increíble historia de Balduino, no olvides dar like, comentar y compartir este video. Suscríbete al canal para más contenido sobre la historia de las cruzadas y de grandes personajes de la cristiandad. Hasta la próxima.